En este tutorial vas a aprender a hacer estas estrellitas de Super Mario Galaxy perfectas para la película que está por salir. Primero vamos a hacer a Lumali, que es la estrella color azul. La lista completa de materiales te la voy a dejar en la descripción del video, así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. En color azul vamos a comenzar con un anillo mágico de 4 puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto, cadenita y punto bajo en el primer punto, no en la cadena sino en el primer punto. Pero si tú tejes en espiral, continúa tejiendo normal. Marcamos y hacemos un aumento en cada punto para tener 8 puntos. Cerramos el anillo mágico y hacemos 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 2 veces para tener 10 puntos. De aquí cortamos y así nos queda la primer piernita. Tenemos que hacer 2 iguales, pero a la segunda no vamos a cortar y cerrar la pieza. De aquí vamos a continuar tejiendo. Hacemos una cadenita para levantar el tejido y hacemos 3 puntos bajos. Hacemos una cadenita, volteamos el tejido, hacemos otros 3 puntos bajos sobre los 3 anteriores. Y así hasta completar 7 vueltas de 3 puntos bajos. Así se tiene que ver esta pieza. Y de aquí hacemos de nuevo otra cadenita, volteamos y pasamos el gancho, tomamos la otra pieza y por alguno de los puntos bajos pasamos el gancho y hacemos un punto bajo para unir ambas piezas. En el segundo punto repetimos. Y en el tercero también. Así nos quedaría la pieza ya unida. Y en el punto bajo más cercano vamos a pasar el gancho para hacer un punto deslizado. Hacemos una cadenita y en el mismo punto otro punto bajo que va a ser nuestro nuevo punto inicial. Marcamos y ahora, descontando estos 3 puntos que tenemos de cada lado de las piezas, que serían las patitas, nos quedarían 7 puntos más los 7 puntos de cada lado del centro. Si los sumamos, dan 28 puntos, así que vamos a hacer una vuelta de 28 puntos bajos alrededor de las piezas ya unidas.
De aquí hacemos una vuelta de 13 puntos bajos y un aumento, repitiendo 2 veces para tener 30 puntos. Y de aquí hacemos 4 vueltas de 30 puntos bajos. Así se va viendo, y de aquí hacemos una vuelta de 3 puntos bajos y una disminución, repitiendo 6 veces para tener 24 puntos. En la siguiente vuelta hacemos una vuelta de 24 puntos bajos. Y continuamos con una vuelta de 2 puntos bajos y una disminución, repitiendo 6 veces para tener 18 puntos. Continuamos con una vuelta de 4 puntos bajos y una disminución, repitiendo 3 veces para tener 15 puntos. Y en esta vuelta comenzamos con 3 disminuciones. Y seguimos con 9 puntos bajos para tener 12 puntos al final. Rellenamos. Y desde el mismo punto por donde terminamos vamos a cambiar de color a un verde menta o a un azul más verdoso. Hacemos un punto bajo. Marcamos y hacemos una vuelta de 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta hacemos 2 disminuciones. 6 puntos bajos. Y una disminución.
Al final vamos a tener 9 puntos y hacemos una vuelta de 9 puntos bajos. De aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. Volteamos el tejido y a partir del marcapuntos vamos a contar 3 puntos hacia atrás para pasar la aguja, para pasar el gancho y hacer otros 3 puntos bajos. Y hacemos 2 vueltas más de 6 puntos bajos. Cortamos hilo y cerramos. Y así nos queda este lado. Para el que sigue vamos a buscar el punto bajo que nos permita pasar la aguja por el agujerito que nos queda sin tejer. Pasamos nuestro color menta. Sacamos y hacemos la primer cadenita. Por ese agujerito escondemos el hilo. Y ahora vamos a pasar el gancho hasta el otro lado del tejido, de esta forma, para hacer un punto bajo. En el último huequito hacemos otro punto, de la misma forma hasta el otro lado, hacemos un segundo punto bajo, cortamos y cerramos, y con una aguja para estambre vamos a pasar la aguja por el centro de los puntos para tomar solo la hebra del frente. Jalamos con cuidado para cerrar. Hacemos un par de nuditos. Y escondemos el hilo. Repetimos del otro lado, solamente escondemos el hilo y así nos quedaría el cuerpo del Umalí. Ahora de nuevo en color azul vamos a hacer un anillo mágico de 4 puntos. Marcamos y hacemos un punto bajo y un aumento repitiendo 2 veces para tener 6 puntos. Y continuamos con una vuelta de 2 puntos bajos y un aumento, repitiendo 2 veces para tener 8 puntos.
y terminamos con una vuelta de 8 puntos bajos. Cortamos suficiente hilo para coser y cerramos. Y así nos queda el bracito. Tenemos que hacer 2 iguales. Al final vamos a coser los bracitos a los lados del cuerpo entre la vuelta número 7 y 10, contando desde el anillo mágico de las patitas hacia arriba. Y los ojitos a la misma altura de los brazos. Para hacer los ojitos y la boca vamos a utilizar fieltro o tela en color negro y rojo para hacer 2 óvalos pequeños de aproximadamente 3 puntos de largo y la boquita sería una media luna. Para los puntitos de los ojos yo utilicé pintura acrílica blanca, pero si tienes fieltro blanco y se te hace más fácil también puedes hacer los puntitos con ese material. Al final opcionalmente puedes agregarle un llaverito y listo, tenemos nuestro amigurumi de Lumali de Super Mario Galaxy. ¿Qué te parece esta idea? ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Si quieres hacer también a la estrella Luma, la normal, te dejo el tutorial aquí en pantalla junto con otros tutoriales que podrían gustarte. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y lo compartas con cualquier personita a la que le gustaría hacer estos amigurumis de Super Mario Galaxy perfectos para la película que está por salir. En la cajita de información del video te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook y nos vemos en el siguiente video. Bye.